Quisiera brindarte un gran y cariñoso, afectuoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy contentos, primeramente, porque hemos retomado nuestro canal de las reflexiones. Tratamos de dejar un video, o uno o dos videos, de manera en que cada semana podamos compartir un mensaje, una pequeña cápsula de reflexión cristiana, una pequeña meditación en el Señor. Y queremos en esta oportunidad hablar sobre un tema que quizá en más de una oportunidad ha sido tocado, que es el Padre Nuestro que nos enseñó Jesucristo. En el mundo, cada semana, muchos cristianos recitan el Padre Nuestro. Hay grupos cristianos que lo conocen de memoria. Creo que la mayoría de los cristianos lo podría parafrasear completo, aún sin saberlo de memoria. Muchos lo hacen porque es lo que siempre han hecho. Lo hacen porque les resulta familiar y otros que han tomado de manera literal la palabra del Señor y que si nosotros pudiésemos decirlo así, lo harían más impactante en el sentido de que el Señor Jesús lo enseñó de tal forma. Lo hacen también porque esta es la oración que Jesús nos ordenó hacer y queremos imitar a Cristo. Pero te has preguntado, y yo también me pregunto, ¿cuántos de nosotros, cuántos de los cristianos en general, realmente entiende lo que Jesús nos dice a través de este mensaje del Padre Nuestro? ¿Entendemos que en él resumió su sermón del monte en esta oración? Si realmente entendemos lo que significan las palabras, ¿continuarías en esta ritual? Bueno, vamos a pedir la dirección del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, con una oración también, así como lo es el Padre Nuestro. El Señor nos dejó un modelo, algunos lo siguen al pie de la letra, o otros lo siguen de una manera tan general. Parafraseamos quizás el Padre Nuestro en cada una de nuestras oraciones, pero sin embargo ha sido un modelo para nuestras vidas. Y quiero dejarte estas interrogantes antes de comenzar. Si tú te das cuenta que es un resumen del Sermón del Monte en esta oración, ¿cómo entenderían las palabras? Vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios para que podamos continuar con este tema. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, Señor. No nos cansamos de decirlo acá en este canal cristiano y queremos llegar y tocar el corazón de muchos, Señor, de muchos que ya son cristianos principalmente, y que podamos meditar juntos en un diálogo cercano, abierto, en el cual tú seas el centro, tú seas nuestro equilibrio, nuestro motor, y desde ahí, Señor, poder seguir tu ejemplo, así como a ti se te reveló, Señor, viviendo en el Espíritu, en esa comprensión, Señor. De esa manera profunda es que queremos compartir este pequeño mensaje. Ayúdanos, Señor, para tocar los corazones, primeramente los nuestros, a través de estos mensajes. Todo esto lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Padre nuestro, estas dos primeras palabras preparan un escenario para comprender el resto de esta oración tan hermosa. Padre nuestro, estas son las dos palabras del Padre nuestro, ¿cierto? A primera vista nos parecen significar mucho, son solo una invocación a Dios y sin embargo esta invocación lleva consigo toda una teología completa, una rica teología. En estas dos palabras encontramos esperanza, comunión, pertenencia, identidad. Cuatro elementos fundamentales: esperanza, comunión, pertenencia e identidad. En estas dos palabras hay una profunda comprensión de quiénes somos como pueblo de Dios y quién es nuestro Dios para nosotros. Estas dos primeras palabras preparan el escenario para comprender el resto del Padre Nuestro. Cuando muchos de nosotros pensamos en el
Dios Padre nos sentimos alentados. Pensamos en el amor de Dios y también podemos considerar el amor de nuestros padres terrenales por nosotros, principalmente a los que a pesar de todo tienen una vida en el amor del Padre. Recordemos la familia y la pertenencia, que es fundamental. Sabemos que también hay muchos que han sufrido porque las familias no son perfectas. Trataron en el diseño del Señor, un diseño perfecto, el Señor quiso mostrar el amor en estas células familiares, donde un padre, una madre, un hijo y todos los que pudieran ser parte de este núcleo familiar, e incluso en algunos casos con una familia más extendida, pudiese ser lo principal de una sociedad, el eje y motor de una sociedad. Recordamos en ese sentido pertenencia y familia. Pero la verdad es que hay un número creciente de personas en todo el mundo que no tienen estas asociaciones con el padre, porque en nuestra cultura quizás el padre puede ser muy significativo, pero en otros no. Para ellos el término padre se refiere a un hombre cruel que retiene el amor. Va a depender de aspectos culturales también. Nosotros no podemos prejuzgar ni juzgar algunas civilizaciones o cómo actuaron los padres en el pasado o incluso en nuestra época. A menos que abordemos esto, nunca podremos entender por qué Jesús usó este término de padre. Eh, Hemos hecho una dualidad en cuanto a Cristo. Cristo, un Dios que ama, y el Padre, un Dios que quizás te odia, porque así lo entendemos. La ira de Dios, tiene que llegar Jesús, un Dios bueno, a cuidarnos y a protegernos, vestirnos de Él para tener la esperanza. Hay una película que fue muy famosa y que me impactó. Y claro, en los años 90, a los finales de los años 90, apareció esta película que se llamó El Club de la Pelea o Fight Club, que tipifica profundamente el nihilismo de muchos eh, en un periodo histórico de fines de los 90 y el principio o inicio de los 2000. Se trata a simple vista de un hombre que estaba perdido en la realidad y no tenía ninguna esperanza, no tenía esperanza en nada. Y también cualquier cosa podría haber sido su esperanza. Es una historia compleja, es una historia sobre tocar fondo y salir del otro lado. Decide que todas las construcciones sociales, incluso la religión, le han fallado y por tanto debe aceptar una nueva creación. Un viaje que se parece mucho al libro de Nietzsche. Así habló Zaratustra. ¿Por qué estoy mencionando esto? No es porque quiero hacer un spoiler de la película, si no lo has visto, ¿cierto? Una gran película en su momento, en mi juventud me impactó mucho porque, bueno, además de grandes actores que estaban ahí, Edward Norton, principalmente junto a Brad Pitt, protagonizan la película. Pero el Club de la Pelea, Fight Club, explica exactamente un tema complejo. El personaje principal en un momento eh, tiene una quemadura con un químico reactivo y su amigo, Tyler Durden, intenta ayudarlo a alcanzar la iluminación a través de ella. Lo que él tenía en la cabeza, que era una proyección de sí mismo principalmente, y cómo él también interpretaba en ese sentido una mirada de Dios, muy distinta a la que Cristo proyectaba de sí mismo y lo que él mostraba, porque él
Y hemos dicho muchas veces en este canal que Cristo vino a reflejarnos al Padre, porque nadie ha visto a Dios, sino que solamente Cristo es quien le ha dado a conocer. Y en este sentido, Durkheim exclama que nuestros padres fueron nuestros modelos para Dios. Y concluye que como Dios nos odia, no necesitamos a Dios. Claro, cuando eres joven esto te impacta y cuando no tienes a lo mejor una base no cristiana, sino que una base en Cristo sólida, te puede llevar a mucha confusión. Y muchos de mis amigos que en ese tiempo también eran cristianos fueron completamente impactados por esta película y muchos de ellos no hubo un retorno a tener un vínculo con Cristo, menos una relación con el cristianismo o congregarse, por ejemplo. Tenemos que ser conscientes de los límites que podemos poner, simplemente con las mismas palabras que utilizamos. Ahora bien, muchos de nosotros y muchos de ustedes también estamos pensando que esto no es cierto. Dios no odia a sus hijos. ¿Estás completamente seguro? Pero nuestros padres terrenales muchas veces manchan la forma en que vemos a nuestro Padre Celestial. Por eso no podemos hacer esta comparación. Por mucho tiempo escuché a un predicador cristiano de una pequeña ciudad, sin querer ser ofensivo, pero él hacía esta alusión a que qué padre no ama a su hijo y todo. Y claro, no es verdad, porque los padres no aman verdaderamente. Aman porque son sus hijos los que aman. Y muchos de ellos ven en sus hijos una amenaza, una competencia y muchas otras cosas que les pueden proyectar. Así que no es el mejor término, no es el mejor, no es la mejor comparación. Ni en el contexto en que Cristo lo habla, ni en el contexto nuestro, sino que porque él tenía una relación diferente con su padre. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Es completamente distinto. Por eso si tuviéramos un padre amoroso, quizás como el que tuviste tú o el que tuve yo, nos resultaría un poquito más fácil aceptar que tenemos un Padre Celestial amoroso. Debía haber sido así en nuestras vidas, pero quizás todavía algunos de nosotros, quizás me incluyo, tiene algunos temas con nuestros propios padres, o tenemos temas con nuestros padres. Pero si tuviéramos un padre terrenal que nos golpeara, ¿te imaginas? O nos hubiese golpeado en nuestra niñez, nos descuidara, o nos hubiese descuidado, o abusara de cierta manera de nosotros en nuestra niñez, incluso nos manipulara en nuestra adultez, entonces resulta muy difícil de ver esta conexión. Por otro lado, podríamos hablar de nuestra madre. Lo interesante es que para muchos de los cristianos, ver a Dios como una madre es más fácil. A algunos lo ven como una aberración y otros ver a Dios como una madre que incluso es comparado así como una gallina que cuida a sus polluelos en el sentido del amor. Crecieron en hogares quizás donde su madre o abuela eran las principales cuidadoras, que es muy particular y muy propio de toda América Latina. Y pueden tener una comprensión del amor, de la compasión, del altruismo distinto gracias a los modelos y referentes que fueron sus madres o abuelas. Incluso pueden señalar lugares de la escritura donde se hace referencia a Dios en términos femeninos. ¿Y por qué no? No es ofensivo, para nada. Son metáforas que la Biblia nos presenta. Entonces deberíamos llamar a todos, o todos los cristianos deberíamos llamar nuestra madre a Dios. No, en ningún lugar estoy diciendo eso. En realidad hay
muy buenas razones por las que Jesús también usa el término padre. También él es consecuente con lo que presenta la Escritura. ¿Y por qué lo presenta como padre en lugar de madre? Pero lo que quiero que tú veas en esta pequeña reflexión, que a lo mejor te está poniendo el aprieto y te está confundiendo un poco la mente, lo que quiero que veas es que puedes hacer preguntas y pueden haber problemas en el lenguaje que usamos para describir a Dios. Tenemos que ser conscientes de los límites que podemos poner simplemente con las palabras que utilizamos. Siempre debemos ser conscientes de estos límites. La comunidad, por otra parte, la comunidad cristiana, la comunidad de Dios, antes de profundizar en el uso de la palabra Padre, quiero que puedas volver atrás y hablar de nuestro. Una palabra muy importante. Muchos en ese sentido, tenemos que hacer esta interrogante, esta palabra fundamental. Jesús podría haber dicho fácilmente mi Padre, como en varias ocasiones lo dijo, ¿cierto? Mi Padre que está en los cielos, eh, tanto tiempo has estado conmigo y aún no ves al Padre. Jesús siempre se refería así. Pero en este sentido, cuando él engloba a la comunidad cristiana, a cada uno de los creyentes, dice mi padre, hay muchos lugares donde, en ese sentido, donde él se refiere a Dios como Padre. Pero aquí en esta oración, Jesús llama nuestro Padre. Esto es muy importante para nuestra comprensión de cómo nos relacionamos unos con otros. Eh, Mira, en los términos más simples, esto significa que cada cristiano es hermano y hermana de otro. Los hijos de Adán, como utiliza una película eh, también con supuestos principios cristianos como eh, Narnia. Los hijos de Adán, los hombres, los hijos de la humanidad. Adán o Hadam eran tanto Adán como Eva. Y cada cristiano es hermano y hermana de todo el mundo. Esto significa que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios es una familia. Estamos llamados a cuidarnos los unos de los otros, a cuidarnos unos con otros y a cuidarnos los unos a los otros. ¿Lo escuchaste bien? En tres dimensiones. Los unos con los otros, los unos a otros y los unos de los otros. Estamos llamados a ayudarnos y animarnos entre nosotros. Este es un concepto que se presenta en las epístolas, en las cartas de Pablo. En casi todas las cartas también. El pueblo de Dios es llamado hermanos y hermanas. Las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro. No fue solo Pablo quien lo visualizó esto y en estos términos. Pero más que ser hermanos y hermanas unos con otros, somos hermanos de Jesús. ¿Lo has pensado? Cuando Él en la oración dice Padre nuestro, nos recuerda que cualquiera que lo sigue es un hermano y una hermana. Esto es algo asombroso. No somos solo hijos de Dios, sino que somos hermanos con Cristo. No somos parte de la familia de los creyentes, sino que también somos parte de la familia de Dios. También un concepto muy importante es que somos hijos primogénitos. En el antiguo y en la época antigua, en el cercano Oriente, en el periodo en que se relató este concepto, la propiedad y los derechos se transferían a través de los hombres de la familia. Las mujeres no podían poseer propiedades en la cultura hebrea. Este es un dilema central en el libro de Ruth. Las mujeres deben ser atendidas por los hombres de la familia. Dios incluso causó la muerte de Onán, dicen algunos, aunque yo no, los hemos conversado más de una vez.
eh, las cosas buenas y cosas malas que le pasaban a las personas se les atribuían incluso a Dios. Pero, y muchos dicen que esto le ocurrió en castigo por no haberse quedado con su cuñada Tamar. No hace falta decir que esta es una cultura donde las propiedades y las bendiciones se transmiten de padres a hijos. Es una cultura donde entró Jesús con todos sus baches, con todas sus dificultades. Algunos idolatran la cultura hebrea, pero estaba llena de ritos y llena de errores y llena de distintas. Incluso en el periodo de Jesús habían mínimo cuatro visiones. La de los saduceos, la de los fariseos, la de los esenios y de los celotes. Visiones completamente distintas, distorsionadas y sectarias de mirar quién era el Padre Celestial. Y tú no escuchabas tampoco decir de ellos nuestro Padre o Padre nuestro, ¿verdad? Lo escuchaste en Cristo. Así que mucho cuidado con esto. En esta cultura también que se transmitía y se reforzaba, eh, esto se muestra que Dios nos dará bendiciones como hijos, pero hay más. Él se hizo como nosotros, estoy hablando de Cristo, que se hizo como nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser como Él. Y poseídos en adopción, tomados en adopción, lo que Jesús tenía por naturaleza. Pablo nos llama a ser coherederos con Cristo. Mira, coherederos con Dios. El autor de Hebreos nos recuerda que Jesús asumió nuestra muerte para que pudiésemos tener la vida eterna y vida en Él. Recibimos las bendiciones de Dios, la semejanza de Dios porque somos sus hijos, porque somos hijos de Él. Por eso las dos primeras palabras son tan fundamentales y nos recuerdan que Dios es el Padre de todos nosotros. Nos recuerdan que debemos ser una comunidad que se preocupa y se ocupa de cada uno de nosotros. No solamente se preocupa, también se ocupa de nosotros. ¿Te sientes parte de una comunidad cristiana, de una congregación? ¿Te sientes apoyado realmente? ¿Estás entendiendo la profundidad en ese sentido? Y en este sentido nos recuerdan que debemos ser una comunidad que nos muestra que todos somos parte de la familia. Todos los distintos. En tu familia y en la mía hay una diversidad completa. Pero más que eso, nos muestra que Dios es un dador de vida, que nos ha dado el regalo de la salvación, nos muestra que Dios nos ha bendecido con la palabra, porque por medio de las palabras bendecimos. Nos muestra que recibimos todo lo que pertenece a Dios y que somos coherederos con Cristo. Nos muestra que somos cuidados y amados por Él. Nos da esperanza para nuestra vida presente y la futura. Quisiera en mi corazón que tú te des cuenta de que eres parte de esta familia, que veas que en nuestra indignidad somos dignos de la bendición de un Padre que nos ama, que entiendas que Dios es un buen Padre y que Dios te siga bendiciendo como hijo. El Señor Jesús nos hizo sus hermanos, somos hijos de Dios y por eso que decimos claramente, Padre nuestro. Que el Señor te bendiga profundamente. Gracias y paz.